La Asociación Colombiana de Universidades, en alianza con Consorcia, Consorcio Colombia y los Ministerios de Educación Nacional y de Ciencia, Tecnología e Innovación, les dan una cordial bienvenida a este café virtual con nuevas perspectivas internacionales para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección. El tema que nos reúne en este momento se relaciona con los mitos, las realidades y debates actuales sobre la comunicación del acceso abierto. A continuación, el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN, Óscar Domínguez González, presenta un saludo a los asistentes y al conferencista. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Fraternos saludos, señoras rectoras, señores rectores, directivas académicas, especialmente a los integrantes del Consorcio Colombia. Gracias por estar aquí. Tal vez dos menciones en agradecimiento al profesor Eloy Rodríguez. Primero, para él un contexto que sé que lo ha avanzado mucho. Hay una iniciativa desde ASCUN, particularmente del Consejo Directivo, en tener unos diálogos frecuentes con expertos internacionales, pero además con rectores nacionales. Y esa iniciativa la hemos denominado los cafés virtuales, dentro de los cuales ya hemos tenido algunos avances y algunas personas han traído sus conocimientos y han compartido con el cuerpo rectoral y los directivos académicos colombianos sus miradas, sus visiones y resuelto sus inquietudes. En esta ocasión nos pareció muy oportuno, gracias al apoyo del Consorcio Colombia y de toda esta tarea por avanzar en esto, que es un ejercicio absolutamente importante en Colombia desde la educación superior, que es todo el tema de acceso a bases de datos. Invitar al profesor Eloy Rodríguez, a quien agradecemos. El profesor Eloy Rodríguez es el director de servicios de documentación de la Universidad de Minho. En 2003 lideró la creación del repositorio el repositorio de la Universidad de Minho, y desde julio del 2008 coordina el equipo de trabajo de la universidad que desarrolla el proyecto Repositorio Científico de Acceso Abierto en Portugal. Él es miembro del Expert Group on Science, Open Science de la Asociación Europea de Universidades, en representación del Consejo de Rectores de las Universidades de Portugal, y ha coordinado la participación de la Universidad de Minho en varios proyectos como OpenAIR o FOSTER, financiados por la Unión Europea en relación con los repositorios de acceso abierto. Él es el presidente del Consejo Ejecutivo y de la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, desde el 2015, y es miembro del Grupo de Trabajo de Política Nacional de Ciencia Abierta creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Educación Superior del Gobierno de Portugal. Profesor Eloy, muchísimas gracias. Vamos a tener una dinámica como está previsto, con una intervención que hemos preparado a través de unas preguntas en los que quisiéramos hoy seguir construyendo este sueño, que vale la pena y es importante mencionarlo, esa posibilidad de Colombia de acceder a conocimiento de alto nivel que tiene una tradición de muchos años, pero que particularmente a través de este esfuerzo de asociatividad de las universidades colombianas, denominado Consorcio Colombia, ha adquirido unas nuevas dimensiones. Sin duda muchos logros, profesor Eloy, pero hoy muchas preguntas y muchos temores, que son las que queremos en buena medida para lo que viene al futuro de la educación superior y el acceso al conocimiento. Quisiéramos empezar hoy a romper esos mitos y realidades, a centrar los argumentos para poder hacer un debate sobre la comunicación y la difusión del acceso abierto. Queremos entonces que hoy, en compañía de estas directivas institucionales, de varias rectoras, rectores que están con nosotros, poder a través de unas preguntas ir dando algunas luces que pudiéramos tener como argumento. No será la única jornada, apreciados todos, serán varias las jornadas que vamos a tener, pero déjenme privilegiar hoy el reconocerle al Consorcio Colombia ese esfuerzo importante de más de 60 instituciones de educación superior y centros de investigación, intentando ya por segundo año materializar el esfuerzo que le permite ya no a unas instituciones o personas tomar la decisión sobre el acceso a bases de datos, sobre la negociación de bases de datos, sino a las mismas instituciones ir aprendiendo esto, que es un camino absolutamente nuevo, pero también teniendo claridades en eso que hoy en nuestras instituciones es un debate a nivel directivo. Hacemos acceso abierto, jugamos con ciencia abierta, ¿qué es lo mejor?
Entonces, sin mayores preámbulos, profesor Eloy, agradeciéndole mucho nuevamente su participación, vamos a arrancar con las preguntas que están planteadas. Quisiera agradecer la presencia del rector Julián Osorio y de la doctora María Clara Rangel, que son integrantes del Consejo Directivo de ASCUN, a quienes daré inmediatamente la posibilidad de empezar las preguntas. Profesor Julián Osorio, rector Julián Osorio, buenos días. Buenos Arranca usted, días, por favor. Buenos días y bienvenido. buenos días, muchas gracias, doctor Eloy, muchas gracias, César, muchas gracias. Mi primera pregunta, y yo creo que importante es, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de una suscripción al acceso abierto internacional? Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes para mí. Aquí en Europa ya estamos un poco más adelantados en el día, pero buenos días, es un gusto compartir esta sesión y gracias por la invitación de ASCUN. Yo he estado ahí en Colombia y tengo colaboraciones con colegas colombianos hace muchos años, así que es un gusto de hecho continuar en esa colaboración. Intentando contestar un poco a la cuestión, yo pienso que hoy estamos claramente en un periodo de transición. Así que parece hoy más o menos claro que el futuro en la comunicación científica, en la publicación científica, va a ser un futuro de acceso abierto. Así que pienso que no sé en cuánto tiempo, si en 5 años, en 10 años, porque hay muchas iniciativas, por ejemplo, hay iniciativas que quieren hacerlo de una transición muy rápida, probablemente aún menos de 5 años, pero de haber una transición para el acceso abierto y así en ese futuro las suscripciones, por ejemplo, las suscripciones de revistas, y ahí hay que probablemente decir que hay dos tipos de suscripciones o de servicios. Son la suscripción a los contenidos, por ejemplo, la suscripción para acceso a las revistas científicas o así. Y otro es la suscripción para servicios que se hacen sobre esos contenidos, como por ejemplo bases de datos que permiten enlazar y buscar los contenidos que pueden estar en acceso abierto o en acceso cerrado. Pero volviendo a lo que yo decía, que me parece que la transición hacia el acceso abierto es un poco inevitable. La cuestión es cómo y cuándo. Así que a largo plazo, las suscripciones probablemente es el modelo de suscribir a revistas científicas, por ejemplo, es un modelo que a largo plazo va a estar probablemente que va a desaparecer. No sé cuánto tiempo, en cuánto tiempo eso va a ocurrir, pero pienso que va a ocurrir en un tiempo que no va a ser muy, muy largo. Diría, durante la próxima década, probablemente hasta el final de esta década de 20 y quizás aún en la primera mitad de la década de 20, la suscripción a revistas, el modelo de suscripción a revistas va probablemente a desaparecer. La otra cuestión es qué va a sustituirlo, cómo va a ser el acceso abierto y con qué modelo se va a plantear el acceso abierto. Y ahí, de hecho, hay muchas cuestiones y probablemente son cuestiones que serán importantes hoy a debatir. Mientras se está en ese periodo de transición, probablemente las universidades van a tener que hacer un ejercicio que es la dificultad de los periodos de transición, que probablemente va a ser necesario mantener algunas suscripciones, invertir recursos aún en suscripciones, pero al mismo tiempo es necesario empezar a hacer ese cambio de deslocar, de mover recursos de las suscripciones para los nuevos modelos. Y la cuestión es cómo hacerlo. Pienso que y probablemente los invito a hacer un poco más de cuestiones, no entrarnos aquí en algún diálogo, pero pienso esa sería mi respuesta inicial. La debilidad hoy es que, claro, como estamos en un periodo de transición, hay alguna incertidumbre de cómo esto todo va a ocurrir. La oportunidad o la fortaleza es que podemos intentar
utilizar este periodo de transición para terminarnos en un lugar más interesante de lo que estamos hoy. Y voy a terminar con con este statement quizás un poco provocatorio. Tenemos en este periodo de transición la oportunidad de retomar el control del sistema de comunicación científica. La academia, las universidades y la comunidad científica ha perdido totalmente el control del sistema de comunicación científica desde mitad del siglo XX, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hasta aquel momento, el negocio la publicación científica no era siquiera un negocio, era hecho sobre todo por sociedades científicas, las revistas científicas eran publicadas por sociedades científicas y por empresas universitarias, por las editoriales universitarias. Y desde los años 60, eso todo ha cambiado y esto se ha transformado en un negocio muy lucrativo y en un negocio en lo cual las universidades y la comunidad científica tienen mucho poco control. Y yo pienso que hoy tenemos la oportunidad en esta transición, hay la oportunidad de retomar ese control y tener un sistema de comunicación más justo, más económico y sobre todo más controlado por la comunidad científica. Pero existe un riesgo de que simplemente vamos a cambiar de suscripciones de acceso abierto y todo el resto sigue con los problemas que tenemos hoy. Y ese es un riesgo que existe de verdad. Profesor Eloy, muchas gracias. Dos respuestas muy orientadoras que indican un poco la necesidad de que este debate se siga profundizando. No se trata de cambiar de un modelo a otro simplemente porque sí, sino de hacer toda una revisión. En eso que usted ha planteado es el desarrollo histórico de esta iniciativa. Me gusta mucho esa reflexión que nos hace de cómo de un momento a otro, después de los 60, hicimos un cambio hacia modelos que económicamente seguramente representan para algunos sectores beneficios, pero menos para la comunidad científica, que es la que genera toda esta posibilidad de conocimiento circulando. Muy bien, pasamos a la segunda pregunta. La doctora María Clara Rangel, por favor, adelante, rectora, gracias. Sí, muchas gracias, profesor Eloy, bienvenido a SCUN. Retomando un poco el tema relacionado con los costos, vemos cómo estos cada vez son más elevados. ¿Podrá llegar un momento en que disminuyan estos precios o serán similares? ¿Y quién asumiría estos costos? Vemos que hoy en día los investigadores pagan por publicar, se paga por leer el artículo, entonces quisiéramos profundizar un poco en este tema con relación al valor de estas bases de datos. Si me permiten, también para contestar, yo tengo algunos slides que tienen algunos datos y que me gustaría de compartir. Lo voy a hacer. Pienso que ya lo están viendo. Sí, señor, ya lo vemos. No es aquí, porque estaba en el lugar donde sí, es aquí que quiero. Okay. Sí, ya lo están viendo, ¿no? Sí, sí vemos bueno, un slide. Solo una síntesis de dónde estamos hoy. Hoy el mercado de publicación científica es un mercado muy grande. Se estima, este es un artículo del año pasado, se estima y que está creciendo mucho, que hay como 10.000 millones o 10 billones de dólares por año. Y eso ha generado, por ejemplo, que los grandes grupos editoriales tienen unas ganancias de 34%, lo que ha reportado, por ejemplo, Elsevier en 2018, que es una tasa de ganancia que en muchos pocos sectores económicos pueden tener esa tasa de ganancia. Si consideramos todo el valor, los recursos que están siendo invertidos y dividimos por el número de artículos publicados, podemos llegar a algunos números que son los números que podemos tener hoy. Así, hoy en día, cada artículo publicado en una revista de suscripción genera como entre 4 y 5 mil euros de ingreso a los editoriales. Y hoy en día el promedio de los APCs, de los Article Processing Charges, que cuando se paga para publicar, es de cerca de 2.000 euros, pero de hecho, como lo han comentado, está aumentando en los últimos años. Pero ¿cuál es de hecho los costes de publicación? ¿Cuál sería un coste razonable? Hay mucho debate sobre esto. Por ejemplo, la gente que dice que se
que se podría publicar como con 300 libras. 300 libras son como probablemente 400 o 400 euros o 500 dólares, más o menos, un poco menos. Pero de hecho, nosotros tenemos de algunas iniciativas, tenemos de hecho algunos datos que parecen indicar que de hecho los costes de publicación son mucho más bajos que lo que se están planteando ahora mismo. Y mismo, por ejemplo, un editorial de acceso abierto que se llama Ubiquity Press, que no es una editorial predatoria, que publica artículos y revistas de calidad, que dice que es rentable cargando como 500 dólares por artículo publicado. Y tenemos, por ejemplo, un otro modelo, y si tenemos oportunidad, al final yo voy a hablar un poco más de eso, que son las revistas overlay, que son las revistas que se construyen encima de los repositorios. Y, por ejemplo, hay una revista de matemática que se llama Discrete Analysis, que es una revista liderada por Sir Timothy Gowers, que es un matemático inglés que ha ganado la medalla Field, que es como el premio Nobel de matemática, que ha decidido crear una revista científica por encima del repositorio Archive y ha pedido a la biblioteca de Harvard para manejar la revista. Y estos son los costes de un año, del primer año de la revista. Solamente ha publicado 25 artículos, eso es verdad. Ha sido el primer año publicado mucho pocos artículos, pero el coste del primer año de esta revista, de publicar 25 artículos, ha sido como cerca de 2.000 euros. Significa el coste de lo que estamos pagando hoy por un APC. Y hacia 15 días les recomiendo que puedo después compartir el link, el enlace para esto. Han hecho un análisis, por ejemplo, también de los acuerdos de transformación de las suscripciones a los APCs que se han hecho en Alemania y también en Suiza. Y lo que han concluido, y eso lo ha puesto aquí como ha destacado, es que lo que se está pagando, lo que las universidades, los consorcios están pagando y lo que los editoriales están cargando, no tienen de hecho gran relación con el coste del servicio, sino con mantener el nivel de ingresos de los editoriales y el dinero que está disponible para ser pago por los consorcios. Así, y para contestar a la cuestión, de hecho, eso de nuevo tiene que ver, el hecho de si vamos a pagar más o menos, tiene que ver con la forma como se hace la transición. Mi opinión es que si la transición se hace con base simplemente en pago de APCs, de Article Processing Charges, simplemente con los acuerdos transformativos, hay un riesgo muy grande de que al final todo se va a mantener y que los costes van continuando a aumentar. Y las dificultades que hoy tenemos para pagar suscripciones van a ser en el futuro las dificultades que vamos a tener para pagar, para publicar. Eso es mi opinión, que hay aquí un gran problema si la transición se hace así. Hay un otro modelo, que es el modelo de hecho, de nuevo, de las universidades, la comunidad científica, empezar a tener sus propias y sostener sus propias infraestructuras y a controlar el sistema de comunicación científico, empezando a divertir, a mover los fondos que hoy estamos gastando en suscripciones o en pagar APCs para sostener esas infraestructuras y esos servicios controlados por las universidades, que en algunos casos pueden ser de nuevo adquiridos o tercerizados a entidades comerciales, pero en condiciones que no son las condiciones de hoy. Para terminar la respuesta, quería también compartir con vosotros, me deja ir aquí,
el trabajo que se está haciendo en la Asociación Europea de Universidades. Yo, como se ha dicho, yo soy miembro de este grupo de trabajo de la Asociación Europea de Universidades, que está publicando muchos reportes, por ejemplo, reportes sobre los costos de los big deals, etcétera, pero ha publicado ahora en julio de 2020 este reporte sobre esta cuestión de los read and publish contracts, estos contratos de transición de los acuerdos transformativos, y ellos han colocado como varios escenarios posibles. Y la conclusión de este reporte, que les recomiendo que puedan leer, y tiene aquí también el enlace, pero le puedo también enviar por correo el enlace, es que hay dos escenarios que son los escenarios que las universidades europeas se están planteando. Como un escenario que es como más fácil y que tiene que es tener plataformas de publicación científicas controladas o que son contratadas a entidades comerciales, pero en condiciones diferentes de lo mercado que lo tenemos hoy, y los acuerdos transformativos serían como una estrategia de transición. Y el otro modelo, que para mí, de nuevo, es el modelo preferido, es que plataformas de publicación controladas por las universidades. Y eso es el modelo que es considerado el modelo mejor, pero también, de hecho, y hay que ser realista, el modelo más difícil, porque implica que hay una voluntad política de las universidades de se involucrar. De nuevo, siendo un poco provocador, pero pienso que me pueden perdonar mi provocación. Es siempre más fácil decir que voy a invertir, entregar 1 millón y comprar un servicio a alguien, a una tercera persona, de que decir que voy a invertir medio millón para construir un servicio en cooperación con otras universidades, porque de hecho podemos estar construyendo una cosa nueva y un riesgo aquí, y así esta solución que es probablemente que es, en mi opinión, la mejor y la sostenible a largo plazo, la que nos puede garantizar que de aquí a 4 o 5 años no estamos pagando APCs de 4.000 o 5.000 o 6.000 euros, que son más caros de lo que estamos pagando por suscripciones hoy. De hecho, volver a tener el control sobre el sistema de comunicación científica. Si seguimos teniendo las mismas revistas, los mismos editoriales, y solamente cambiamos el momento de donde pagamos o pagar por leer, para pagar por publicar, hay un riesgo muy grande de que al final vamos a continuar sin control y vamos a continuar a tener costos que van a seguir aumentando. Muchas gracias, profesor Eloy. Definitivamente la experiencia del Consorcio Colombia en eso que usted último ha expresado se refleja. La negociación 2019-2020 fue absolutamente distinta. La de 2019 fue una entrada del consorcio por aprender en su propia lógica a hacer una negociación. Era la primera vez que se hacía. Ya en la segunda fase, el consorcio logró establecer unos límites máximos de costo que estarían las universidades en condición de pagar, y el gobierno también en apoyar, porque hay que decirlo que así sucede. Y claro, el panorama que usted nos plantea ahora para el 2021 tiene que ser mucho más retador en la búsqueda de esos nuevos escenarios que usted acaba de plantear. Vamos a pedirle el favor ahora a nuestro secretario general de ASCUN, al doctor Juan Guillermo Hoyos, formular la siguiente pregunta. Por adelante, Juan Guillermo, por favor. Muy buenos días, muchas gracias. Profesor Eloy, muchas gracias. Es un interés que la población, los profesores, los investigadores, los estudiantes tengan acceso a publicaciones de alta calidad. A su vez, es un interés que haya buena producción científica en cada uno de los países. En Colombia, así como en muchos países, nos interesa aumentar nuestra producción científica, por supuesto, con estándares de calidad. ¿Usted ha visto, ha identificado alguna relación entre suscripciones o acceso abierto y el comportamiento de la producción científica nacional? Nos interesaría saber un poco sobre esa relación, si la hay o si se puede suponer algo.
Sí, yo no puedo, no me parece que exista una relación directa e inmediata entre suscripciones o acceso abierto y el volumen o la calidad de la producción científica. De- lo que sí, que claro que hay, que para producir nuevo conocimiento, yo tengo que tener acceso al conocimiento que ya había producido. Así que eso es claro. No es posible crear nuevo conocimiento, o por lo menos no es posible crear nuevo conocimiento relevante y científicamente sólido sin tener conocimiento, sin tener acceso al conocimiento que se había producido. Así que sí, es verdad que de una manera o de otra, a través de suscripciones o de acceso abierto, es necesario tener acceso a ese conocimiento. El acceso abierto va, de hecho, y tiene alargado el acceso a ese conocimiento porque mismo como aunque la proporción de acceso abierto está creciendo de una manera muy lenta, sobre todo para gente como yo que estamos trabajando en la cuestión del acceso abierto hacia mucho tiempo. Yo pienso que eso, y voy de nuevo aquí también a compartir porque puedo mostrar aquí más un slide sobre eso. Por ejemplo, esta es la evolución del acceso abierto en los últimos años. Aquí, el último año es 2015, pero se estima que ahora mismo de 40 a 50% de las publicaciones científicas de la actualidad están disponibles de alguna manera en acceso abierto. Y eso, claro, que va a alargar este acceso a la información, al conocimiento que es necesario para generar nuevo conocimiento. Así que pienso que en principio, cuanto más acceso abierto exista del conocimiento que se ha producido, más mejores condiciones habrá para producir nuevo conocimiento. Hay me gustaría hacer dos otros comentarios. Un segundo que también pienso que es importante, donde hay sí un impacto claro del acceso abierto, es en la visibilidad, de lo que se publica. Así, si lo que los investigadores, los países, las universidades publiquen en acceso abierto, en general tiene más visibilidad y luego también más citas que lo que no se publica en acceso abierto. Eso es el mismo paper que se ha publicado, que de todos, y hay otros papers semejantes que tienen la misma conclusión, si dividimos el número de papers que se publican por el número de citas y consideramos esto como el índice 1, los papers que se publiquen en acceso abierto tienen como un índice de 1.18%, es decir, que en promedio, por cada cita de un paper, mejor, los papers que no están disponibles en acceso abierto tienen en promedio 0.9 citas y los papers que están disponibles en acceso abierto tienen en promedio 1.18 citas. Pero lo quería también realzar aquí que se mira en la primera columna, la columna de la derecha, los papers que tienen más visibilidad son los papers que están en Green Open Access, es decir, que están en repositorios, que probablemente se han publicado en revistas tradicionales, pero además, y que estarán accesibles a través de revistas tradicionales, en algunos casos en acceso restricto, en otros casos en acceso abierto en las propias revistas, pero además de eso, existe una copia de esos artículos depositado en un repositorio y eso les da una visibilidad acrecida y les da un mayor impacto y ahí sí hay evidencia y por ejemplo nosotros hace muchos años aquí en Miño cuando hemos definido nosotros tenemos una política mandatoria de depósito en los repositorios. Todos los miembros de la universidad tienen que depositar sus publicaciones en nuestro repositorio, porque, por ejemplo, si no lo hacen, no
eso no va a ser contabilizado para su evaluación. Por ejemplo, si yo publico un paper en Nature, pero no lo deposito en mi repositorio, como, como el sistema de información de la universidad, donde se va a vaciar todo el cálculo de bibliometría para la evaluación docente, se va a vaciar en el repositorio. Si el paper no está en el repositorio, no va a ser contabilizado para su evaluación. ¿Y por qué lo hicimos? Porque en 2010 hicimos un estudio muy semejante que ha llegado a la misma conclusión. Los papers de los mismos departamentos, publicados en las mismas revistas, a veces por las mismas personas, los que estaban disponibles en acceso abierto en el repositorio, tenían en promedio, claro que estos son promedios, si tenemos un malo paper, no va a tener 0 citas en el repositorio o si no está en el repositorio. Pero si el paper tiene calidad, va a tener más citas, más visibilidad, más citas, si tiene una copia disponible en el repositorio. Y eso, de hecho, una de las cosas que hemos descubierto es que esa ventaja era cada vez mayor cuanto más citas tenía el paper. Así, cuanto más calidad tenía el paper, mayor era la ventaja de tenerlo también en acceso abierto, que eso iba a aumentar aún más las citas. Y eso es un estudio que se está haciendo que se ha replicado en muchos contextos nacionales, institucionales, como nosotros aquí en Minho, pero esto que estoy compartiendo con vosotros es un estudio global o internacional. El último punto que quería, y quizás que puede originar también aquí algún debate o alguna cuestión adicional, es que también que nos debemos plantear qué es eso de calidad y qué es eso de publicación de calidad. Porque muchas veces hoy seguimos diciendo que publicación de calidad es publicar en la revista que tiene el factor de impacto X. Pero eso es una medida que hacía sentido en el tiempo de las revistas en papel, donde no teníamos el poder computacional que tenemos hoy, pero cada vez más se está cuestionando si el factor de impacto es una buena indicador de la calidad de los contributos individuales. Y lo que se está planteando cada vez más es que nos debemos afastar del factor de impacto en la evaluación de la calidad de los contributos individuales y mirar, de hecho, de una doble manera. Primero, de una manera, es indispensable tener alguna evaluación cualitativa, es decir, mirar a lo que se está, al artículo, leerlo y verlo, el contributo que el artículo está haciendo. Y segundo, mismo utilizando las métricas y los métodos cuantitativos, porque seguro que no podemos dispensar. Yo soy un grande adepto de utilizar métodos cuantitativos y métricas, pero vamos a utilizar métodos cuantitativos y métricas inteligentes y adecuadas que miren al contributo individual de cada artículo, a las citas que tiene cada artículo, a otros indicadores que no solamente las citas y no al factor de impacto de las revistas. Porque el factor de impacto, y con eso voy a terminar para no tomar demasiado tiempo y para poder haber muchas preguntas. Por ejemplo, lo sabemos que el factor de impacto de las revistas es algo muy artificial. Por ejemplo, eso, yo no tengo aquí este slide, pero es un slide que también uso muchas veces. En Nature, por ejemplo, en Nature, pienso que así de 2015 o 2016, tenía un factor, porque hay a los datos, tenía un factor de impacto de 40. Es decir, que en promedio, cada artículo publicado en Nature tenía como 40 citaciones, 30 citas. Pero, de hecho, si vamos a mirar a los datos, lo que ocurre es que hay 1% de los artículos de Nature que tienen centenas de citas. Después hay 11% de los artículos de Nature que tienen 40 o más citas y más del 80% de los artículos de Nature tienen menos de 40 citas y como 50% más tienen menos de 10 citas y muchos tienen 1, 2, 3 citas. Así no parece una manera muy buena de evaluar. Por ejemplo, si yo publico en Nature un artículo que tiene 0 citas, voy a tener una buena clasificación y el colega de al lado que publique en otra revista que tiene un factor de impacto de 5, pero su artículo va a tener 15 citas porque ha sido un artículo muy importante, pero como nuestras métricas no miran a eso, solo miran al factor de impacto, eso va a tener un resultado que es muy discutible. Así que
Además, de hecho, yo pienso que es eso también una invitación y la Asociación Europea de Universidades está haciendo mucho eso de revisitar nuestros métodos y criterios y herramientas para la evaluación de la calidad. Profesor Eloy, muchas gracias. El rector del CES, Julián Osorio, tiene una pregunta, nos la ha solicitado. Por favor, rector, adelante. Buenos días, doctor Eloy. Es que mi pregunta es de falta de conocimiento, así que es un consejo que usted le pide. Nosotros estamos entre dos dilemas, o acceso abierto o plataforma contratada. Si uno se metiera por acceso abierto, entendido como que cualquier usuario pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar texto, no perderíamos un factor de medición, porque eso de que no publican Scopus, o sea, aquí en Latinoamérica hay que pagar para publicar y hay que pagar para leer lo que uno publicó. Entonces, si uno se mete al acceso abierto, es la duda que yo tengo, pierde mucha visibilidad y pierde mucha medición en conceptos de calidad. ¿Usted qué consejo nos da? ¿Cómo serían los pasos a seguir? ¿O es un híbrido entre plataformas contratadas y acceso abierto? Muchas gracias, profesor Eloy. Muchas gracias por la cuestión. Yo pienso que ha intentado de alguna manera responder a algunas partes de la cuestión, pero voy a intentar reformular un poco. Yo pienso que la transición para el acceso abierto ya es inevitable. De hecho, para mí es de hecho una cuestión de cómo y cuándo va a ocurrir y cómo va a ocurrir. Pero, y el cuándo, yo pienso, de nuevo, puedo estar un poco equivocado, porque ya me he equivocado muchas veces, como toda la gente, pero yo pienso que es una cuestión para esta década, esta transición. La cuestión es el cómo se va a hacer. Y para las universidades en todo el mundo y también en Colombia, aquí en Portugal, qué hacer durante este periodo de transición, de nuevo, que hay aquí alguna incertidumbre. Yo diría que lo que las universidades deben hacer es de mirar bien a lo que necesitan de nuevo. Es necesario mirar a la información que necesitamos de acceder, a la información que necesitamos de acceder para generar nuevo conocimiento. Así que probablemente en estos días aún es necesario hacer acuerdos para suscripciones, para leer artículos, aunque la mayoría, el crecimiento del acceso abierto va a crecer y en algún punto se puede plantear si de hecho yo necesito de continuar a suscribir a la revista Exit o a la editorial Z, porque su contenido ya es hoy en la mayoría en acceso abierto y así ya no hay un problema de acceder a esa información. Pero en general yo diría que aún no estamos en ese momento, aunque estamos caminando probablemente para ese momento en algunos lugares. Y además, solo no quería dispersar mucho la respuesta, pero solo comentar o puedo dejar para después, por ejemplo, la experiencia que Alemania ha tenido, por ejemplo, de no hacer un acuerdo con el Sevilla. Alemania no tiene acuerdo con el Sevilla por 3 años ya y la ciencia alemana sigue funcionando, pienso yo, y eso no, el mundo no ha terminado por eso, pero eso lo puedo comentar un poco después. Pero en este momento, de nuevo, probablemente lo que necesitamos es de intentar hacer los mejores acuerdos posibles, quizás acuerdos que ahora mismo permitan, por ejemplo, seguir leyendo, pero también, por ejemplo, seguir publicando en acceso abierto o por lo menos garantizar que los artículos que los investigadores de las universidades de Colombia publican se pueden disponibilizar en acceso abierto en los repositorios. Y el otro, porque para mí también una de las prioridades sería, y como lo ha mostrado por el gráfico, sería que las universidades deben tener sus propios repositorios o repositorios consorciales para sus publicaciones, también para
para empezar a gestionar todo el tema de los datos de investigación. Ese es otro tema. Las universidades necesitan de esas infraestructuras y tener políticas que van a aumentar la visibilidad de su producción, como lo he mostrado en los slides que ha mostrado hace poco, que a poner los artículos, mismo que se publiquen en Nature o en revistas de Elsevier o Springer, colocar una copia de esos artículos en los repositorios. Y en los acuerdos que se están haciendo ahora se puede intentar lograr condiciones, porque, por ejemplo, Elsevier y otras editoriales están intentando imponer periodos de embargo muy grandes del acceso abierto. Así que, por ejemplo, se publica un artículo en Elsevier, en algunas revistas, me están diciendo que solamente después de 12 meses o 24 meses el artículo puede ficar en acceso abierto en un repositorio. Y eso se puede, en las negociaciones con los editoriales, se puede intentar de bajar ese periodo y eso sería probablemente una de las prioridades. Y al mismo tiempo, de nuevo, empezar, pero eso no se va a hacer de un golpe de un día, empezar a tener estas nuevas plataformas más novedosas. Y yo gustaría también después de quizás comentar un poco lo que está ocurriendo ahora con el tema de la COVID, como eso está mudando mucho la comunicación científica y cómo podemos aprender de eso de nuevo para estas nuevas plataformas y nuestros métodos innovadores. Y por lo tanto, eso sería mi recomendación. Intentar seguir negociando lo mejor posible y cuando es necesario llegar a un acuerdo, hacer los acuerdos para seguir leyendo y suscribiendo, incorporar en esos acuerdos la posibilidad de publicar en acceso abierto a través de acceso abierto Gold, de pago de APCs, o sobre todo de acceso abierto verde, de disponibilizar una copia en repositorios, y al mismo tiempo empezar y probablemente eso es algo que en la mayor parte de los casos no puede ser hecho de una manera isolada por una universidad solo, tiene que ser hecho de una manera consorcial a nivel nacional o mismo a nivel regional, y eso también es lo que está ocurriendo en Europa. Tenemos algunas iniciativas para intentar hacer eso. Muchas gracias, profesor. Vamos a darle la palabra, por favor, a la señora vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Salle, la doctora Leonor Botero. Por favor, adelante, profesora. Doctora Leonor. César, por favor, habilitar el micrófono para la doctora Leonor. Ya mismo. Gracias, es que no tenía ni micrófono ni nada. No sabía. Tranquila, profesora, adelante, por favor, doctora Leonor. Muchas gracias. No, pues lo escribí en preguntas y respuestas. Me parece muy interesante y mi pregunta precisamente se relacionaba con lo que acaba de decir Eloy, y es cómo medir la calidad de las publicaciones y del conocimiento que se va generando, digamos, no solo a través de la cienciometría y del factor de impacto, sino cómo poder desarrollar o inventarnos indicadores que realmente miren más el impacto que tiene, el impacto social, además que es muy diferente en un país como Alemania. ¿Cuál puede ser el impacto de una publicación si estamos hablando de ciencias básicas, de nanotecnología, de cosas en las que quizás aquí no somos tan fuertes, pero que sí podríamos tener un impacto en todos aquellos temas sociales y todo lo que necesita el país? El doctor Eloy ya un poco respondió eso, diciendo que estoy totalmente de acuerdo en cómo los factores de impacto, los cuartiles, pues no necesariamente están diciendo el impacto de ese artículo como tal. Pero quisiera saber si hay alguna tendencia o algún camino para encontrar o para buscar otro tipo de indicadores de la calidad de las publicaciones y del impacto realmente social, económico y transformativo. Gracias. Muchas gracias por la cuestión, que para mí es uno de los puntos críticos y difíciles de ese momento, pero es un punto donde es necesario también empezar a ver algún cambio. Y pienso que
comprendo que puede no ser un cambio también fácil, pero me anima que estoy viendo, sobre todo también aquí en Europa, en el último año, sobre todo en el último año, porque hasta 2 o 3 años eso no era un tema que se estaba dando mucha atención, pero ya era un tema crítico, todo ese tema de la evaluación. Yo he encontrado los slides que hablaba y así que voy a pasarlos un poco rápido. Solo para... Esto es el slide que comentaba, pero ya no voy a hablar más porque ya hablé de eso. Y de hecho, hubo un estudio que ha sido hecho hace un par de años también que con una conclusión un poco preocupante que se podría pensar, de hecho, que la calidad de los artículos es mayor en las revistas con factor de impacto más elevada. Pero el estudio lo que ha mostrado es exactamente al revés, que en las revistas que tienen un factor de impacto más elevado hay más problemas de metodología, de dificultad de replicar resultados, etc. Así que es un poco contraintuitivo, pero eso es lo que los datos han mostrado y eso ha tenido mucha repercusión y se habla hoy, se habla mucho de lo que se llama la crisis de la reproductibilidad. Pienso que es esa la palabra en español. Perdonen por mi portuñol, pero pienso que pueden entender lo que estoy diciendo y si se utiliza alguna palabra que no entienden o que no existe, por favor me señalen. Pero el problema que es una característica básica de la ciencia es la posibilidad de yo comprobar y reproducir los resultados y eso está siendo un gran problema y tiene que ver un poco con todo esto. Y aquí en Europa yo voy a pasar, esos son los resultados, por ejemplo, de cómo se está haciendo la evaluación de los investigadores en Europa y probablemente si hiciéramos el mismo en Colombia, probablemente no va a ser muy diferente porque se dice de nuevo, los dos factores más importantes son las publicaciones científicas y la financiación. En las publicaciones científicas se están utilizando métricas, sobre todo métricas, y no mucho evaluación cualitativa. Y en las métricas se está utilizando el factor de impacto, es la métrica más utilizada. Pero eso, como había comentado, se está produciendo un debate muy grande que ahora mismo, y el debate ya tiene muchos años, pero yo pienso que los rectores no estaban, de hecho, prestando mucha atención, pero yo empecé a ver en Europa que los rectores están ahora sí, en el último año o 2 años, prestando alguna atención. Y hay varios documentos, aquí están también algunos enlaces, y sobre todo la tendencia, puedo hacer que son dos tendencias. Una es que es necesario combinar evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. No solamente utilizar hoy, como se utiliza muchas veces, solamente evaluación cuantitativa, solamente mirar, esta persona publicó 5 artículos en 5 revistas con este factor de impacto y ya está. Eso no es, de hecho, no es suficiente. Es necesario, por un lado, utilizar otras métricas y las métricas que hoy, por ejemplo, nosotros, claro que no lo podemos hacer para los artículos publicados hoy o por los artículos publicados en los últimos 6 meses, pero por ejemplo, si estamos evaluando la carrera de investigadores, podemos mirar los artículos publicados en los últimos 3 años o 5 años y mirar y decir, por favor, indique los 2 o 3 o 5 o 10 mejores artículos que ha publicado en los últimos años y a partir de eso mirar por un lado de una manera cualitativa y mirar y leer los 2 o 3 o 5 artículos que esa persona ha publicado y por otro lado mirar al impacto de esos artículos concretamente, no al factor de impacto donde se ha publicado, porque de nuevo yo puedo tener publicado un artículo en Nature y tener 0 citas o tener 400 citas y no es, claro que no es lo mismo tener un artículo en Nature con 0 citas o tener un artículo en Nature con 400 citas. Esto estoy mostrando un relatorio que exactamente que está definiendo una matriz de indicadores para hacer la evaluación. Y en esta matriz también que se puede
este es R1, R2, R3, R4, son las diferentes fases de la carrera de los investigadores. R1 son los investigadores, los doctorados, los que están haciendo, los jóvenes investigadores que están haciendo doctorado. Y R4 son los seniors, los líderes institucionales de investigación. Y así que los diferentes criterios pueden tener pesos diferentes. Por ejemplo, claro que para un nuevo investigador, el liderazgo no puede ser un criterio a evaluar. Pero, por ejemplo, para un líder de investigación, la cuestión del liderazgo tiene que tener un peso muy grande. Y hay ejemplos de universidades que están haciendo eso, de contabilizar diferentes tipos de contributos. Y también, por ejemplo, la Universidad de Ghent ha anunciado que a partir de 2019, eso han sido aún más radicales de lo que yo propongo, porque Ghent ha decidido que desde 2019, desde el año pasado, la evaluación que lo hacen cada 3 años, así que al ciclo de evaluación que va a terminar en 2021, no van a utilizar métricas, que va a ser una evaluación cualitativa y no una evaluación cuantitativa. Eso, yo no propongo eso, aún son más radicales que yo. Y hay un documento que les recomiendo la lectura, que es del Consejo de Rectores de Holanda, que se llama Room for Everyone's Talent, que tiene exactamente, que están proponiendo una nueva matriz de evaluación para los investigadores y que tiene que ver no solamente con la investigación, pero también con otros criterios. Pero terminando sobre la evaluación de la investigación, de nuevo, lo que se debe hacer es evaluar los contributos individuales y no solamente el factor de impacto. Y otra cosa que cada vez más se plantea es evaluar y valorizar todos los contributos y no solamente el paper, el artículo que se publica, porque el artículo que se publica es el fin de todo un proceso. Pero, por ejemplo, si se han generado datos y si hay gente que ha contribuido con la gestión de los datos, por ejemplo, eso debe ser valorizado. Por ejemplo, si yo publico un artículo en 2020, pero ha hecho la revisión de 5 artículos en revistas, la revisión de artículos también debe ser una contribución que debe ser valorada. Así que el modelo es no solamente valorar la publicación final, pero todos los contributos que se hacen durante el proceso. Muchas gracias, profesor Eloy. Tenemos unos minutos. Yo quisiera aprovechar este momento para agradecer a todos los integrantes del Consorcio Colombia, a los señores rectores aquí presentes. Un mensaje, doctor Eloy, de gratitud a usted, de nuestro presidente, el doctor Obdulio Velázquez Posada, el doctor Luis Fernando Gaviria, que está aquí presente, a nuestros rectores del Consejo Directivo que participaron de la jornada. Mil gracias. Creemos que estas reflexiones son muy importantes para continuar en esta construcción de ir aprendiendo un poco de lo que debe ser el presente y el futuro de esta apuesta. Quisiera pedirle entonces, para estar muy ajustados en tiempo, a Elizabeth Bernal, nuestra coordinadora académica, unas palabras de conclusión y cierre, Elizabeth, para cumplir los tiempos que nos hemos guiado. Doctor Eloy, nuestra gratitud y reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, un gusto. Muchísimas gracias, doctor Domínguez. Muchas gracias a todos los participantes, a los señores rectores y las señoras rectoras que están liderando este proceso. En efecto, le comentábamos al doctor Eloy que en Colombia se ha dado algo sin precedentes, y es que más de 50 instituciones se han puesto de acuerdo para una negociación conjunta. Comenzaron a abrir aquellos espacios que parecían cerrados. Por ejemplo, veíamos que en algunos casos algunas editoriales le decían a las instituciones: usted no puede decir cuánto paga, ¿no? Porque su costo es único. Y realmente teníamos atomizados las negociaciones y atomizadas las conversaciones con las editoriales. En Colombia logramos hacer un gran acuerdo nacional, un gran diálogo nacional que resultó en una negociación con las principales editoriales del mundo. Sin embargo, en esta negociación nos encontramos con este tema de acceso abierto, que hace parte además de uno mucho más amplio, que es el tema de ciencia abierta. Y en efecto, un poco lo que hemos planteado es que antes de tomar cualquier decisión debe ser una decisión cualificada y debemos tener cada vez más mejores herramientas para ir avanzando de una manera más segura y más certera de lo que queremos como país.
en el ámbito internacional y por supuesto en lo que a todos nos compete, que es generar nuevo conocimiento y que ese conocimiento redunde en beneficio de nuestras sociedades. Queremos agradecerles mucho este espacio